¿no? Sí. La idea hoy es que estudiemos la fuente de en Hazal de lo que va a decir el Rambam en el Jot Yesodei HaTorah. Entonces, primero que nada les voy a decir un poquito qué va a decir el Rambam en el Jot Yesodei HaTorah. No, perdón, el Jot Deot, correcto, tienes razón. Para que podamos ver qué vamos a ver en Hazal, ¿ok? El Jot Deot se trata principalmente, porque hay más alajot, pero principalmente es de una sola mitzvah de la Torah, que es de Alachta Vidrahab, que es seguir los caminos de Dios. ¿Qué significa seguir los caminos de Dios? Entonces el Rambam dice que es equilibrar cada midá y midá de la persona. Estar en el punto medio. ¿Cómo llega a eso? Entonces vamos a estudiar todo, justo de eso se va a tratar todo, vamos a estudiar. Con esto en mente, vamos a estudiar en Hazal. Justo vamos a ver dos puntos que son lo más relevante del Rambam. Uno, darnos cuenta de que es una mitzvah de la Torah, porque como que se piensa que lo de las midot es como musarito. Ah, pues está bonito, hay alajá y hay como ser buenos. En realidad no, en realidad es una obligación de la Torah igualito que cuidar Shabbat. O sea, bueno, un nivel diferente de gravedad, pero es mitzvah de la Torah. Una de las 613 mitzvot es de Alachta Vidrahab. Y segundo punto que vamos a ver ahorita en Hazal es cómo es ese de Alachta Vidrahab. ¿Qué es eso? ¿Qué es seguir los caminos de Dios? Que también el Ramón tiene una postura muy clara, que es equilibrar las midot al punto medio. Esa fórmula, ¿de dónde la sacó? Entonces, normalmente la gente contesta en las yeshivot de Aristóteles. Porque dicen el Rambam se influenció de los griegos y copió de Aristóteles. Entonces vamos a ver si realmente los sacó de Aristóteles o de Hazal. Vamos a estudiar Hazal a ver qué dice. Y ya, eso. Pues vamos a echarle ganas porque sí son bastantes puentes en la introducción que les mandé. O sea, mi pregunta es, ¿por qué la Vidrahab significa equilibrar midot? Vamos a estudiar. Ok. Exactamente es lo que vamos a estudiar. Entonces, abran sus Mekorot y vamos a estudiar. El primer paso que es en Bereshit. Está en Bereshit Yud Het, que es cuando Hashem le dice, está decidiendo si, más bien, decide destruir Sodom y Amorá. Y dice, no le puedo negar a Abraham esta información. ¿Por qué no le puedo negar? Dice que Yedativ, Leman Ashir Yesabet Banav Bet Beto Aharab, Beshameru de Adonai Laazot Sedaka u Mishpat, Leman Habi Adonai el Abraham, et Asher Diber Alam. Traducción, porque yo lo escogí, o yo lo conozco, en un sentido especial de cariño, porque él va a ordenar a sus hijos y a su casa después de él para cuidar el camino de Dios. Derech Adonai. Palabra clave. La azot tzedakah u mishpat, para hacer tzedakah y mishpat. ¿Qué es tzedakah? Tzedakah es hacer el bien a los demás. Mishpat es justicia, o sea, no hacer el mal a los demás. Leman había Adonai el Abraham y Tasher Diber Allah. ¿Para qué? Sí, seguro. Hola, hola. ¿Qué onda? Bueno, para que le pueda dar o para que le dé Dios a Abraham lo que le falta. Entonces, la, la razón, la razón por la que Dios le va a dar a Abraham lo que le prometió es porque va a seguir Derech Adonai, él y su familia, que ese Derech Adonai es hacer tzedakah y mishpat. Primera fuente. Segunda fuente, si le pueden mandar el archivo, tú ya lo tienes, para que todos los tengamos abiertos. Siguiente, de Barim. Dice, Beata Israel ma Adonai Eloheja Shoel Meimach. Ahora Israel, ¿qué es lo que Dios, tu Dios, pide de ti? O sea, como que te va a decir justo lo que pide. Entonces, ¿qué pide? Yim lira et Adonai Eloheja. Temer de Dios.
La lejet bejol de Rahab. Ir en todos sus caminos. ¿Y un camino es este? Espera. Ir en todos sus caminos. Ul ahabauto, amarlo. Ulo de la de Adonai lo deja, servirlo. Bejole va bejá, bejol masheja, con todo tu corazón y toda tu alma. De aquí es donde se saca la mitzvah. Entonces, aquí está la mitzvah que dice, la lejet bejol de Rahab. Dios nos pide ir en todos sus caminos. O sea, en los caminos de Dios, en los caminos de cómo Dios se conduce. Cómo Dios se conduce, así nos tenemos que conducir nosotros. Es una mitzvah de la Torah explícitamente. Pero no sabemos cómo Dios se conduce. Entonces vamos a ir bien. ¿Okay? Entonces, al parecer, en Abraham ya dijimos, Derech Adonai es el camino de Dios. Es a lo mismo que se está refiriendo aquí. Bejol de Rahab. En todos los caminos de Dios tenemos que copiarlos. Pero aquí no habla de Tzedek Mishpat, aquí Aquí habla en general todos los caminos de Dios. Siguiente. Y también la finalidad es para otra cosa, es para amarlo y servirlo. No, no es para. Pues sí dice, No, dice y. ul. Ul ahabauto, y amarlo y servirlo. Son mitzvot diferentes. Diferentes, sí. Siguiente. Devarim kafhet. Yekimecha Adonai lo leam kadosh, kash nishva lach, ki tishmor et mitzvot Adonai Elohecha, ve'alachta b'derechah. Dios te va a mantener como un pueblo kadosh, como te prometió. ¿Por qué te va a mantener así? Porque vas a cuidar sus mitzvot y irás en sus caminos. O sea, si no, no. Salud, gracias. Correcto. Si no, no. O sea, las promesas buenas de Dios están condicionadas. Es un verito, es un pacto que si tú cumples, Él cumple. Y si, al revés. El pacto Si no no, es incondicional. el pacto es es un acuerdo. Pero no es incondicional de parte de Es Dios. incondicional, que si tú cumples lo bueno, te da lo bueno, y si tú cumples lo malo, Contrato. no. Sí, Bryce. O sea, la Torah asiste explícitamente ese pacto. Pero Dios, o sea, normalmente no lo vemos de esa manera con la gente que hace lo bueno. Por a nuestros ojos. Para los ojos de Dios se supone que sí es lo bueno. ¿A qué te refieres? ¿Por qué No, te porque la gente, o sea, para mí muy grandes, tienen muchos sufrimientos. Hay que verlo. Pero entonces, exacto, entonces hacen lo bueno, pero no le llega lo bueno a nuestros ojos. Entiendo. Muy bueno. O sea, es buen punto. No me quiero meter ahorita por qué le da mal a los buenos. No supuestamente porque eso es lo bueno, llegar a una altura donde no necesitemos nada más. No. La Torah promete explícitamente bendiciones. O sea, parnasá, salud, materiales, todo lo material y todo lo espiritual, todo lo que tranquiliza a la persona, la felicidad. Dios lo promete a quien cumple las mitzvot. Aquí estamos hablando como pueblo. Pues ahorita no es un tema de no es individuales, no me quiero meter, pero como pueblo, si cuidamos las mitzvot y vamos en sus caminos, Dios nos va a mandar. Entonces, ve al de Rahab, otra vez se repite la mitzvah, es ir en los caminos de Dios. Pero hay ciertas promesas de Hashem que son incondicionales. Sí, sí, es verdad. Ok. Quiero que se den cuenta de algo. ¿Qué es Be'alachta y Rahab? Entendiendo la palabra misma, antes de entrar al tema alágico. Alajta es seguir o continuar. Sí. Caminar En sus caminos. O sea, dirigir nuestros caminos en la vida según el camino que Dios toma en cómo conduce el mundo, ¿no? Porque los caminos de Dios son cómo Él conduce el mundo. Entonces tú tienes que caminar en el camino que Él conduce el mundo. Okay. Siguiente. Te pueden mandar el archivo para que veas las fuentes. Siguiente pasuk, Vaikra. Kedoshim tihiyu, ki kadosh ani Adonai. Serán separados, serán especiales, porque yo soy Kadosh, dice Dios. Y otra vez la misma idea. Dios se conduce, o es Kadosh, se conduce con Kedushah, y entonces nosotros tenemos que continuar ese camino, y es la misma mitzvah, solamente que es un detalle de esa
mitzvah. La mitzvah general es, No es una mitzvah separada. no es una mitzvah separada. No es una mitzvah separada. Correcto. Entonces, te está diciendo que Kedoshim Tiyu y Kadosh Ani. Tienen que ser ustedes santos porque yo soy santo. Mishle. Entonces, nada más, para las que llegaron un poquito después, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos viendo las fuentes en la Torah y en Hazal de la obligación de la mitzvah de seguir los caminos de Dios. Es una mitzvah de la Torah, al igual, como dije, de que ponerse el tefilín, por ejemplo, para los hombres, al igual que comer matzah en Pesach. O sea, es una mitzvah de la Torah, ir en sus caminos. Estamos viendo diferentes fuentes en la Torah para ir definiendo qué es eso. Mishle. Bederech Chochma Oritija. Hidrachtija de Magalei Yoshes. Cuenta igual Mishle. De Magalei Yoshes, no. No es una fuente alágica, pero es una fuente de sabiduría, o sea, de sabiduría judía. Podemos ver cómo pensaban los Yehudim en ese tiempo y no nada más los Yehudim, Shelomo Amel, con Ruach HaKodesh. Ok, entonces, traducción. En el camino de la sabiduría te indiqué, o sea, te dirigí por el camino de la sabiduría. Hidrachtija, otra vez te encaminé en los caminos de la rectitud, de la justicia. De aquí, ¿qué quiere decir que nos encaminó? De la o sea, te está pidiendo, ¿qué caminos te indica Dios? El camino de la sabiduría, el camino de la rectitud. Pero estos Que ya al no parecer, tienen el mismo peso que los primeros de arriba. correcto, no es una fuente alágica, es lo que acabamos de decir. Igual es Tanaj, entonces es sabiduría divina, no es una fuente alágica. La fuente alágica ya la aprendimos. Ahorita ya no estamos, digamos, afinando detalles. ¿Mishle lo consideramos como nebuá? No, no. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es diferente a Nebuá, pero no es una palabra de Dios directamente. Pero obviamente te habla de los valores hebreos, de los valores judíos toranín. Se me olvidó pegar el siguiente. Sí, se me olvidó pegar el siguiente, que dice justo lo contrario, que dice, déjame, lo abro tantito. Ok, no importa, no lo tenemos que ver. Entonces, ¿cuál es el camino en el que Dios nos encamina? O sea, Jochma y Yosher. Entonces, aquí estamos incluyendo, al parecer, rectitud. El mismo camino de seguir a Dios es un mismo camino de sabiduría, que es el mismo camino que la rectitud. O sea, son sinónimos las tres cosas. Kadosh, sabiduría. No Kadosh. ¿Cuál fue la primera que dijiste? Perdón. De Alachtav y Drahab, seguir los caminos de Dios en general, es seguir el camino de la Jochma, que es seguir los caminos del Yosher. Siguiente. Eneja lenojach yabitu beafapeja y yasheru nekdeja. Tus ojos al frente deben mirar, beafapeja y tus párpados, y yasheru nekdeja van a enderezar frente a ti. ¿Pero eso quién lo dijo? Estamos en Mishle, también es una Pales Maagal Ragleja, Bejol Derajeja y con. Evalúa los caminos de tus pies, o sea, qué caminos vas a tomar, y todos tus caminos se van a enderezar. El cono van a estar bien, o sea, no vas a tener tropiezos, van a estar smooth, aplanados, arreglados. Altet Yamin Usemol, hacer Ragleja Merra. No más bien, no te inclines, no te desvíes, ni a la derecha ni a la izquierda, hacer ragleja ni ra. Y evita que tu pie, o sea, evita que tus pasos vayan al mal. ¿Qué estamos viendo aquí? Exacto, el equilibrio que hablamos del Rambam, que es
ir recto, como que en el centro, de alguna manera, y evitar la izquierda y la derecha. Evitar los extremos de las midot y estar en el centro. Que eso mismo es evitar el mal. O sea, en estos pesukim de Mishle, nos damos cuenta que el mal está en ir a la izquierda o a la derecha de cualquier mida. ¿Por qué es importante esto? Pues se puede interpretar también distinto, ¿no? ¿Cómo lo podrías interpretar? O sea, no te desvíes del camino, pero no necesariamente lo entiendo como un punto medio. ¿Sí? O sea, es un camino, imagínate el camino, es un camino recto que no te puedes, sí, o sea, no te puedes desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Al parecer ese camino es central y que hay error tanto a la derecha como a la izquierda. No hay solo error a la izquierda o solo error a la derecha, hay error a los dos lados. ¿Por qué es importante esto? Y no puede ser decorativo como poético, como a veces usar el Yaminus Mol, o sea, nada más no te desvíes. Es que justamente yo no creo que en ningún lado es decorativo, yo creo que en todos los lugares es real, no, no aumentes ni quites. Bueno, por eso también se lo dijeron a Yoshua cuando le dijo, cuando iba a entrar cuando Dios le habla con él, le dijo, no te desvíes ni a la derecha. Pero ahí le está hablando de las leyes. Él está diciendo, sigue las leyes, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, no aumentes Pero los ni caminos quites. de Dios no acaban siendo también sus leyes. También, o sea, son cosas distintas. Las leyes en general y esta ley en particular que engloba muchísimo. Por eso normalmente se pone como por aparte. Okay. Porque engloba todos los caminos de la persona. Entonces, todas las leyes como definidas y aparte de esta ley general que es que en todos tus caminos tienes que ir en los caminos de la sabiduría, de la rectitud y, al parecer, el camino del medio, del equilibrio. ¿Ok? Pero Esa eso es una forma de hacer las leyes. No, es una forma de vivir en todo lo que no hay ley. O sea, digamos, tú tienes una mitzvah de rezar diario. Pues eso ya está definido. Tienes una mitzvah de cuidar Shabbat. Todas las leyes ya están definidas, está clarísimo. Ahí no hay, digamos, como duda, subjetividad de qué tienes que seguir. Pero el sí te Pasuk puedes ir dijo, a la derecha, o sea, puede ser Jumbrot. entonces, muy bien, eso ya es, muy bien, eso es justo de lo que estamos hablando. Entonces, Jumbrá ya se entraría dentro de esto, ya no es parte de lo que está definido en la ley específica, sino es algo que ya depende de los hábitos de la persona. Entonces entra en esta mitzvah. hacer las cosas bien si no vas en el camino de Hashem. Exacto. Aunque te vas a equivocar, Exacto, ¿no? sí, correcto. Pero entonces está hablando aquí de los hábitos de la persona que son independientes a la ley. O sea, en la ley ya está claro, pero extra a la ley hay una mitzvah que también es una ley que nos obliga a tener hábitos equilibrados. Pero a mí me cuesta trabajo un poco con conceptos que haya Yaminus Mol. O sea, Al sí, revés, Mol justamente. sí, pero Yamin, o sea, más Jochma. No, al revés. O sea, está diciendo, no puedes, el camino de la Jojma es un camino inteligente. Si haces de más, te va mal. Si haces de menos, te va mal. Hay un camino de Jojma y ese es el que tienes que seguir. Sí, no es no. Tengo una duda. ¿Solo el Rambam aborda esto? No. Todo, o sea, es abordado por casi todos los jajamim. Sí. Y tienen diferentes consejos que estos que da el Rambam. Muy bien. Todo esto no es el Rambam todavía. Ahora. Pero no hice a. Muy bien. Entonces, los jajamim, muchos jajamim siguen la misma teoría del Rambam, que es el punto del medio. Muchísimos. Hay algunos que no. Hay algunos que justo es lo que puse en el mensajito. A partir de algunos movimientos dentro del judaísmo, se volvió como que valioso seguir extremos Sur me va a hacer todo. extremos de bien. O sea, como que de alguna manera una mirada se ve como mejor que la otra. Y entonces, en vez de ir en medio de los dos extremos, decimos, no, esta es la buena, entonces nos vamos hasta este extremo. Entonces sí hay quienes hacen. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Lo que significa ser Vamos a estudiarlo. El punto es, sí hay muchos jajamim que durante las generaciones, digamos que no fueron con esta definición de equilibrio como punto de lo que tenemos que seguir. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Ser el más ferviente entregado a Dios o no? ¿O ser equilibrado entre
nada ferviente y totalmente ferviente. ¿Qué es mejor? Depende de la circunstancia de la persona y dónde está. Sí, depende para la persona Yo digo que que significa eso. No. No, Otras, las no personas depende. son humanos. ¿Qué No es podemos mejor? salirse de su necesidad. Equilibrado, porque también se sale equilibrado. A ver, ahí les otra vez. Ok, vamos a poner ejemplos concretos. Si una persona dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser muy entregado a Dios, voy a hacer ayunos diarios y voy a hacer rezos todo el día. Rezos, muy bien, una así. Voy a hacer rezos diarios, voy a hacer ayunos diarios, voy a dedicarme a estudiar Torah todo el tiempo, etc. ¿Eso es mejor o eso es peor? Depende Lo para vemos qué. con Jajame y Tape. Depende para qué. ¿Cómo Para que su para qué? alma. Sí, para su alma. Sí que. No. Para su cuerpo que estás. Es que también necesita el otro. Entonces, ¿es bueno o es malo? No, es malo. ¿De cuál es el ideal? O sea, en el siglo XVIII traen un bordado Porque afecta también a su acabas alrededor. periodo de y unos sostienen que es porque dejó de ser natir que real y otros tienen porque se privó de cosas que Exactamente a eso iba. Entonces, más objetivo y algo más personal de evaluar qué daño te está haciendo en tu camino. entiendo, pero como generalidad, o sea, si alguien dice, esto, quiero hacerlo porque eso es lo ideal, existe, ¿vale la pena o no vale la pena? Entonces, el Rambam te diría, no, está mal. Y es justo lo que vamos a leer ahorita en Coelet. Vamos a leerlo. Pero hubo Jamín que no, hubo Jamín que dijeron, no, sí, es mejor, entre más mejor, siempre entre más mejor. Y entonces, justamente quiero que vean Es más, es menos. que decir que el equilibrio es más valioso no viene de Aristóteles, sino viene de los Pesukim. ¿Okay? Vamos a Coelet. Al tehi sadik arbe. No seas muy sadik. Muy sádico. Muy sadik. Perdón. Veal titxakam, Hablaste como abuelito. veal titxakam yoter. Lama tishomen. Y no, por no quedarse desolado, solo, sin cosas, o sea, Justo lo que te iba a decir, que en tu camino las personas extremistas se llevan de corbata a mucha gente. y no nada más, también para ellos Y a mismos, ellos mismos, ya no tienen ermitaños. propiedades, ermitaños, no tienen las necesidades. Entonces, alte y tzadikarbe, no seas muy tzadik, muy bondadoso, y no seas demasiado, no, más bien, no te hagas tan inteligente. ¿Por qué te vas a hacer ermitaño? ¿Por qué te vas a hacer desolado, separado, solo? Pero no vimos Al- que en Navi hacía eso. Al tirsha arbe, no seas muy malvado tampoco. Eso tampoco. De altehi, sahal, tampoco te hagas tonto. Alte y sahal, no seas tonto. Lama tamut, ¿por qué vas a morir? Velo y tejas, no en tu momento. O sea, ¿por qué vas a morir? Es cuando no es tu momento. Tob asher tejos basé, begamize. Lo mejor es que agarres de esto y también de esto. Ah, wow. Le robaron a Shlomo Aristóteles su. Al tanah et yadeja, yere Elohim, y ese et kulam. No apartes tu mano y ese et kulam, que es et kulam, usa las dos, saca de las dos. ¿Ok? Ahokma, taoz lehacham, me asara shelitim asherayu bair. Que son 10. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos, 10 guerreros. Y Adam en Sodik. Baares, asher yaaset justo, no hay Sodik en la tierra, que haga el bien y no peque. Punto. ¿Okay? ¿Qué está diciendo? Por eso necesita de más sabiduría. Porque obviamente más todo eso lo que dice. ¿Qué? No entendí. Es que O sea, está un poco raro la diciendo. No puedes ser demasiado jajamito, como decimos aquí en México, en el sentido de que no puedes estar estudiando todo el día, ayunos, rezos todo el día. Necesitas trabajar, necesitas
atender tu vida, necesitas hacer ejercicio, necesitas tu Porque si no familia. vas a pecar necesitas- también. Y por otro lado, tampoco seas tonto. No puedes no estudiar, no puedes no dedicarte a Dios, no puedes ser malvado. O sea, tienes que buscar el camino central. Y el jajam usa de las dos. Ni ser de muy jajam, ni ser sahal. El jajam es el de en medio, ¿no? Y hay cambio termidai. O sea, jajam no en el sentido rabino, jajam en el sentido sabio. El sabio es el que está en el centro. Hay de más es hacerse el Tithakam Yotermidai, hacerse de más. Y Shlomo cayó en eso. Y de menos es ser tonto. Pues no Ajá. puedes ni ser tonto ni demasiado sabio. Tienes que ser Shlomo cayó. No, perdón. Sí, del libro. Jajam no es como hacerse más inteligente que los otros, como mi jajam aleja. O sea, una cosa es estar estudiando todo el día, pero sentir que eres igual, que eres semejante. Pero jajam es como que yo sé más que tú, yo sé más que tú. Soberbio. Entiendo. En hebreo, en hebreo moderno sí suena incluso el Targum Anquilos. Se ve que está hablando claramente de hacerse más religioso. O sea estudiar de más. Hacer de más en la Torah. O sea, ¿dónde partimos? Muy bien, eso lo vamos a estudiar. ¿No? Y para ti. Muy bien, buenísima pregunta. Y justo vamos a la siguiente fuente que nos va a ayudar a eso. Entonces, ya acabamos todas las Mekorot en el Tanaj. Vamos a ir a Mekorot en Hazar. Masejet Avot es en la Mishnah. Perdón, voy a Sí. hacer una pregunta como del día 1. Sí, Explícame bien qué es Hazal. ¿Hazal no era de la Torá? Jamás. buena pregunta. Hazal es Jamil Zichronim Libraja, o sea, los sabios aplican el Ah, ok. ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? A todos los rabinos de la época talmúdica. O sea, de la época después del Tanaj Ya. O sea, todavía no hasta llegamos. la cerrada del Talmud. Todavía no llegamos. Eso se les llama Hazal normalmente. Ya, gracias. Entonces, esto es Hazal porque es parte de la Mishnah. ¿Okay? Y cuando hablas de la Torá, dices de la Torá. La Torah es el Tanaj. O el Fumash o el Tanaj. Eso sí, no sé cómo lo. No te preocupes. Ribbi Omer. ¿Quién es Ribbi? Rabbi Yehuda Ribbi Yehuda. Los ashkenazim le dicen Rebi. Nosotros los sefaradim le llamamos Ribbi. Ribbi. Eizo hi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Kol shehi tiferet leosea, betiferet lo min ha'adam. Traducción, ahí la puse, esta sí la tengo ahí. Ribbi dijo, ¿cuál es el camino recto que la persona debe elegir para sí mismo? Fíjense en esa palabra, para sí mismo. Sheibor lo ha'adam, que va a escoger él, Sheibor lo ha'adam. Al parecer, no es algo que define la halajá. Cada quien tiene que definir solito cuál es ese derech Sheibor lo. ¿Ok? ¿Cuál es ese? Uno, un camino que sea bello, sea beneficioso para la persona que lo adopta y, o sea, es beneficioso también para los demás. Toda midá, casi todas las midot o todas, tienen implicaciones en tu bienestar, en tu comodidad. De la geada, no. Muy bien. Lo que te beneficia a ti y beneficia al otro, ese es el punto medio. ¿Por qué? Porque todas las midot, por ejemplo, si tú eres muy enojón, te puede beneficiar a ti en algunos aspectos y afectar al otro, ¿sí? Y en realidad, aunque no te des cuenta, también te afecta a ti. Sí, muchísimo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería un punto medio? Sería, no, enójate lo suficiente para que te beneficie a ti de que defiendes tu punto, pero no tanto para que también se beneficien los demás de estar agradable contigo en la vida. Entonces, busca el punto medio entre que tú estés bien y que los demás estén bien con esa actitud y ese hábito. Y lo mismo en el enojo, en todas las midot. Por ejemplo, ¿qué tanto vas a sacrificarte por Dios? En ayunos, por pero ejemplo, eso me y en gusta tiempos. porque no son como Y en dos midot contrarias que las tienes que equilibrar. Es una misma midá, cómo te afecta, cómo te lleva. Exacto, exactamente. Pero el objetivo es Me que dijeron que no no te- Es que muchas veces es como alegría y tristeza. Las dos, es el equilibrio entre las dos. En lo que te beneficia a ti, diferente, o sea,
Betiferet lo mina Adam, lo que le beneficia a la persona misma, y también esa misma midá le beneficia a los demás, eso es lo que tienes que escoger. Obviamente, tienes que sacrificar un poco de ti y un poco de los demás, en todas. En todas. ¿Qué No va existe primero? algo que no el hay egoísmo. primero, es en medio. Justo, la que sea en medio, entre beneficiarte a ti y beneficiar a los demás, esa es la que tienes que escoger. En chino. Esto nos está ayudando Sí, a pero como ver. dices, de los dos lados se va a perder un poco. Sí, obviamente. Nunca vas a Sí, beneficiar al otro tanto y tampoco tú vas No, a porque perder si beneficias todo el día Y al te otro, pierdes te aquí. quedas mal. Tiene que haber un poco de egoísmo. En todos, Una sociedad idealmente sana, porque si estás en Sdom no estamos hablando. y son los de alrededor de ti, tienen una mirada muy fuerte de whatever, no puedes equilibrarte con ellos, ¿sí? Es buena pregunta. No, no sé. No, es Sí, buena es pregunta. personal. Aquí está hablando en general, como, o sea, más bien como individuo. Está hablando como individuo. ¿Qué tienes que escoger? Siguiente. Entonces está Hagigá. Aquí regresamos otra vez a fuentes alágicas. ¿Ok? Hagigá, Tosefta, perdón, es una de las fuentes de la halajá. La halajá se define siempre por lo que dice el Talmud Babili, el último Bedín, la última corte nacional alágica de todo Israel, que es el Talmud. Ahora, el Talmud no fue la única escrito alágico de cortes nacionales. Hubo otros libros, como cuál, la Mishnah. La Mishnah es antes. No, el Midrash no. El Midrash no es alágico. Rabba, la variedad. Mishnah, Tosefta, Safra, Sifri, Sifri, Safra, Sifri, que son Beraitot. También Tosefta son pero eso no Beraitot. es del Talmud. No, espérenme. ¿No son parte del Talmud? No. Ahorita les voy a decir. Talmud Yerushalmi y Talmud Babli. ¿Ok? Otra vez. Otra vez. Hay Mishnah, que es, digamos, la recopiló Rabbi así, recopiló todas las membrot, todas las alajot que se dijeron desde Moshe Rabbenu hasta su época, que fueron transmitiendo por tradición oral. ¿Okay? Él recopiló todas y redactó la Mishnah. Ahora, hubo muchas que dejó fuera porque tenían redacciones diferentes a la Mishnah formal, digamos, que se incluyó en la Mishnah, Esas son que también en algún Bet Midrash la estudiaban con una variación, con un extra de unas palabras, en otra con otras, así. Entonces, eso no se incluyó en la Mishnah. Entonces, se hizo otros libros, que se llaman las Beraitot, que ahí se incluyó. Que esas Beraitot son Mishnayot, o sea, párrafos de Alajá, que no se incluyeron formalmente en la Mishnah. ¿Okay? ¿Y puedo no cumplirlas? No, tienes que cumplirlas, porque Es más, a veces gana la veracidad sobre la Mishnah. no. Sí, lo No. acabamos de estudiar. Solamente gana cuando el Talmud dice que gana. Ah, por eso, hay toda una O sea, discusión no, para no, llegar. no. Es que ¿Y ahí no, no no es por puedes discusión, es autoridad. Estamos hablando de cortes nacionales. ¿Okay? A ver, hay una corte, si llega el Senado de la República de México y está diciendo, a ver, la Constitución dice así, vamos a hacer una ley. Entonces, explica la Constitución de una manera y pasa una ley que explica o dictamina cómo se tiene que cumplir una ley de la Constitución ya en la práctica. Entonces, la tienes que cumplir así. O sea, se pueden guiar de la Mishnah de las Beraitot y de ahí el Entonces, Talmud es el que decide exacto, cuál. el Talmud, que es el último senado de Am Israel, escoge cuál es la ley. Entonces, hasta la época de Bibi, la ley era la Mishnah. ¿Okay? Perdón, la Mishnah con las explicaciones de la verdad. Todavía no había ganado. Exacto. ¿Pero no entra en estas 6? Sí, la mencioné. Ok, entonces, regresemos. Entonces, es una de estas recopilaciones de Mishnayot no oficiales, que no se grabaron en la Mishnah, que igual tienen validez alágica, siempre y cuando no contradigan a la Mishnah. ¿Okay? Ese es el criterio. ¿Esa es la diferencia de la verdad? O sea, la veraitá tiene valor, autoridad alágica, cuando no contradice ni a la Mishnah ni al Talmud. ¿Okay? Si te contradice a la Mishnah y el Talmud está de acuerdo, entonces van a morir. Exactamente. Muy bien. No, pero estos están. Veraita sí puede contradecir. A ver, Sí, stop. A la Mishnah. Esperen. Atención todos, silencio. No, estamos complicados. Atención. Veraitá es el nombre
de cualquier alajá No. no incluida en la Mishnah, ya sea Tosefta, Sifra, Sifri, etc. O sea, ¿Ok? dentro de la breita está la tosefta. O sea, no dentro de la veraita, es un Es tipo parte de de. veraita. ¿Cuál tipo de contradicción? Todas pueden contradecirla, pero no hacemos la alajá como ellas. Solamente cuando el Talmud dijo que una Mishnah, una veraita que contradijo una Mishnah, es la alajá como ellas, hacemos eso. ¿Y en Solo qué para se el Talmud lo distinguen? justifica. ¿Y entonces por qué no se invalida? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿por qué sigue esa misma ley si te está diciendo el Talmud que lo invalides? No, no lo invalida. El Talmud dictaminó la alajá, como todas las Mishnayot, a excepción de las que te dice, esta vamos como esta veraita, en vez de como la Mishnah. ¿En qué se ¿Ok? distingue una veraita y Los mismos jajamim del Talmud. Son mismos ahí jamén, sí hay, cada una es diferente. En general, Rabbi Eliezer y Rabbi Shimon? depende del libro. Entonces, la veraita, por ejemplo, la Tosefta, si no me equivoco, es. No me acuerdo, se me fue. Pero cada libro es muy diferente. Eso es lo que diferencia uno de otro, lo que quería preguntar, o sea, el cifri de la de tosefta, ¿qué es lo No, que son lo estilos, distingue? son estilos también distintos. O sea, por ¿Y ejemplo, enfocas? Sifra y Sifri, por ejemplo, es No se va a en el orden. Espérenme. Sifra y Sifri son veraitot redactadas sobre el orden del Humash. Ah, ok. Tosefta es sobre el orden de la Mishnah. Ya. ¿Ok? Ya. Ok, No entendía por qué se diferenciaban. entonces ya, ¿para qué les dije todo esto? Que somos amarets en ese sentido. No se preocupen, está perfecto. Tosefta, ¿para qué les dije todo esto? Solamente para que sepamos que Tosefta es una fuente alágica obligatoria. Un ejemplo de una De una Tosefta, la que vamos a ver. Tosefta, dice así, Beod Mashenu Mashal, Lema Hadabardum. Ok, voy a decir de qué estaba hablando la Tosefta. La Tosefta estaba hablando de una persona que tuvo la experiencia de Pardés. ¿Saben qué es Pardés? La luz, ¿cómo se llama? La luz de Ganús. Hora Ganús. Ok. Pardés es la experiencia. Es la experiencia mística de los Jajamim del Talmud. 4. Eso es, eso fue un evento. Eso es un evento. Hay otros momentos también de Hazal que hubo otras experiencias de Jajamim que tuvieron esa experiencia mística. Y se escribe ahí la Tosefta, atención. La Tosefta entonces está hablando de esa experiencia mística y dice: también dijeron un cuento, una fábula, para que entendamos a qué se parece esta experiencia mística. ¿Ok? Vamos a leer. Leisterá a Oberet ben Shenederahim. Se parece a una calle. Isterá es una calle del rey, o sea, la calle del gobierno, una calle. Es la que nos habías dicho de la agüita que resbalaba. No. Ben Shenederahim, que pasa, esta calle pasa entre dos caminos. O sea, hay dos caminos y en medio la calle, digamos, la avenida. Ejad Shel Ur de Ejad Shel Shele. De los dos caminos que están al lado, uno tiene fuego y otro tiene Nieve. nieve. Hete Lejan Nihbebaush. Si se desvía uno del camino central, se quema. Hate Lejan, si uno se desvía al otro lado, Nihbebashele. Se quema del hielo. Ma alab hala adam. ¿Qué puede hacer la persona? Le alej caminar en el centro. Ubilbad shelo yehe note lo lejan. De lo lejan. ¿Estás hablando de la experiencia del Pardés? Ahorita vamos, así estamos. Pensaba que así se hacía. Ubilbad shelo yehe. Queríamos que Sí, que se camina en el centro, no te vayas ni para acá ni para acá. Vamos a ver, el Yerushalmi, usando estas Tosefta, aumenta un poco más. No pueden demandar También a el Yerushalmi, de copyright. el Yerushalmi también es fuente alágica obligatoria, siempre que no contradiga al Babli. Vamos a leer. Entonces, el Yerushalmi también hablando de la experiencia mística, después dice, Hatorazo,
O sea, ya englobo más. Ya no es nada más la experiencia mística. Hatorazo, toda esta Torah, toda nuestra ley, Domé leshene shevilim, se parece a dos caminos. Echad shel or, de Echad shel shele. Uno de fuego y otro de nieve. Ete bazé met. Si uno se inclina hacia este, se muere. Beur, en fuego. Ete bazo, met bashele. Si se inclina para acá, se muere de nieve. Maya hace y adej baense. ¿Qué tiene que hacer? Caminar en el centro. Es lo mismo. Murió. Y el otro se... ¿Por qué? Pero no es lo mismo porque al principio aumenta algo que es la Torah. Es toda O sea, la Torah. Torah zo. O sea, ¿Eso no es contradecir o es englobo agregar? todo, es agregar. ¿Qué? Perdón, ¿qué dijiste? Es agregar, porque Es que está, la Yerushalmi no Yerushalmi no contradice. discute a la Ah, Tosafot. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo? En la experiencia mística y en la experiencia intelectual, porque la experiencia de Pardes también es intelectual, hay pruebas claras en Hazdal. Tanto en lo místico como en lo intelectual, uno tiene que cuidarse de ir en el centro y no irse ni muy calor, o sea, muy pasional, No, lo mismo. ni muy frío, muy despasional, sino ir en el centro. Y el Yerushalmi aumenta no nada más eso, sino toda la Torah es eso. Toda la Torah es cuidarse de los extremos y caminar en el ¿No centro. es inhumano? Al revés, es humano. No, lo más humano es equivocarnos y Sí, salirnos del camino. obviamente. Está dando el camino. Es ideal. ¿Qué tienes que Pero hacer? no, porque la consecuencia es grave, es morirte. Bueno, Bueno, en los casos, que metas un dedo que más en nadie, porque En el que la caso- 10 no, este es el Pardés. en el No, caso por más, eso. en No, el- digo que la parte que- sí, no, de la sí, cosa de esa es la las dos. Torah. El caso más extremo, sí, el caso más extremo sí es morir, como dijo el paso, justo mismo, que se va, se muere en Cuelet, ¿se acuerdan? Dice, ¿para qué te vas a morir? ¿Para qué te vas a morir? No es muerte espiritual. Si alguien se va a los extremos, por ejemplo, si alguien no se cuida y se mete en riesgos, ¿sí? O sea, si uno no cuida su equilibrio, se puede acercar. Puede adelantar. Claro, es lo mismo Coelho, ¿se acuerdan? Lama tamut lo veito, ¿por qué vas a morir no en tu momento? O sea, puedes alentar tu muerte si tú no eres cuidadoso en ir en el camino central y sabio. Hay el tema de ir totalmente al otro extremo para balancear después. Eso lo vamos a estudiar. Ahorita no se ha mencionado eso. Ok, Nada que ver. Pero sigamos. eso es cuando estás del otro lado. Si quieres pasar al medio. Pero pasaste por otro lado extremo también. Sí, sí, sí. Vamos a estudiar Un extremo para llegar al medio. otras dos veraitot más y con esto terminamos la introducción. Es que dice barrieta. No, pero estás muy bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo le digo baraita. Hace barrieta. Ok, Como la Biblia de tacos. atención. Vamos a ver esto. Ahora, estas dos veraitot que vamos a estudiar, cuéntenla de la halajá que nosotros estamos estudiando. O sea, habla específicamente de la halajá y de Rajab, entonces está definiendo halágicamente. ¿Ok? Vamos a estudiar. Dice, la lejet bejol de Rajab. Cita el pasuk. La lejet bejol de Rajab. Ir en todos los caminos de Dios es una mitzvah de la Torah. Dice el Sifri. Eluhen darjea makom. Estos son los caminos de Dios, del lugar que se refiere a Dios. Sí, sí. Adonai, el Rahum Behanun, el Japay, Las tres las tres semidot. semidot de Rahamim. De Omer, de Hayá Kol Asher Yikre Beshem Adonai Yimalet. También está escrito, todo el que se llame con el nombre de Dios, va a salvar. Es un pasuk en Joel, lo está trayendo para hacer una derashá, o sea, para entender. Vamos a ver, para que vean cómo Todo lo que se llama quiere decir el que camine en el camino de es Dios. lo que va a preguntar. ¿Cómo uno puede llamarse con el nombre de Dios? Uno no se llama con el nombre de Dios. ¿A qué se refiere ese No, pasuk? cortar la bandera. Dice, Ela Mikra Makom Rahum, Afa Heye Rahum. En realidad no, estamos hablando de los caminos de Dios. Eso es cuando dices, tú te debes llamar con el nombre de Dios, es
con los nombres o con los caminos que usa Dios en su mundo, con sus actitudes en el mundo, tú tienes que tener esas mismas. Y así te vas a llamar como Dios. Porque si tú eres piadoso y él es piadoso, ya nos llamamos igual, ¿no? Porque él se llama piadoso. Entonces, seguimos. Dice, el Anikra Makom Rahum. En realidad, ¿a qué se refiere? A que así como el Dios se llama piadoso, Afatah y Rahum, tú también debes ser piadoso. A Kadosh Baruj Hu Nikra Hanun, Dios se llama Hanun, Afatah y Hanun. Tú también sé, sí, es piedad, pero otro tipo de piedad, es como misericordia. O al revés, más bien, Rahum es misericordia, Hanun es piadoso. Aunque te maleficie, o sea, aunque no sé el punto medio. Vamos a ver. Sheneemar, Hanun Berahum Adonai. Como está escrito, Dios es Hanun y Rahum. Be'ese Matanot Hinam. También hace regalos sin esperar nada a cambio. Nikra Hamakom Saddik. Dios se llama justo. Sheneemar Ki Saddik Ata. Ki Saddik Adonai. Saddik, así. Pero es contradicción de Rahum. Sadik no es contradicción. Espérame. Ki Saddik Adonai. Sedakot Ahab. Dios es Sadik y ama la Sedakot. O sea, se habla de la bondad. No, la bondad es una actitud de Dios. ¿Sedakah no es Tzedek? Al parecer, yo pensé que se refiere a Tzedek, pero no, al parecer no, porque dice Sedakot Ahab. Ama Sí, la porque Sedakot. si no contradice a Rahum. Afatah y eso. Se Yo creo que aquí se refiere a bondad. O sea, el equilibrio Como de tzedakah. Tzedek. Nikra Makom Hasid. Dios se llama Hasid. Sheneemar ki Hasid ani Neum Adonai. Yo soy Hasid, dijo Dios. Afatah y Hasid. Tú también tienes que ser. ¿Qué significa Hasid? ¿Qué significa Hasid? Ahorita vamos a ver. Lekach Neemar. Eye kol asher ikra b'shem Adonai imaled. A eso se refiere el pasuk. Todo lo que Dios se llame, él se va a salvar. O sea, tenemos que copiar todas las características con las que se llame Dios. Esas son las que tienes que tener. Ahora, parece que hay una, perdón, antes de la contradicción, ahorita damos la contradicción. Espérenme. ¿Qué es Hasid? No. Antes del Rambam, Así la palabra. seguidor, ¿no? Bondadoso. Gesed, ¿no? Viene de Gesed. No, pero se refiere a la persona que tiene el cuidado óptimo para seguir las cosas de la mejor manera. No, Ok. Hasid de muchos Mekorotem Hazal parece que es el que hace un poco más que el Sadik. Devoción. Es más devoción, es un poquito más de Tzadik. Más de lo que le piden. Pero eso no es ya minúsculo. Devoción significa dar un paso extra a lo que se Ok. pide de uno. Pero eso no es que ya se cumpla de la mejor manera. small. O sea, no es salirte Muy del. bien. Pues ahora sí, es la pregunta. Al parecer, estamos contradiciendo todo lo que estudiamos toda la clase. Pero a lo mejor el camino es más ancho. Espérenme. Más cerca de Stop. Vamos a ver la siguiente verdad y ahorita respondemos esa contradicción. Safra. Me parece. Bitkadishtem vihitem kedoshim kikadosh an. Se harán a ustedes mismos separados, santos, y serán santos. ¿Por qué? Porque yo soy Kadosh. O sea, No es lo mismo que ustedes tienen que ser Kadosh, porque yo soy Kadosh, como ya habíamos dicho en otro pasuk anteriormente. Dice la Beraita, que Shem Sheni Kadosh, Kajata Atem Tiyu Kedoshim. Como yo soy Kadosh, ustedes sean. Que Shem Sheni Parush, Kajatem Tiyu Perushim. Así como yo me aparto de los placeres de este mundo, acepta. o sea, que me separo, que yo no estoy involucrado con las experiencias sensoriales, ustedes tampoco, también apártense de las experiencias sensoriales. hablando como primera persona. Sí, Dios está hablando. Por eso. Así como yo, ustedes tampoco. Esa es la Torah. La Beraita está usando el lenguaje como usó la Torah. Entonces, parece que está rompiendo con todo lo que acabamos de estudiar. Sí. Entonces, ¿qué proponen ustedes? Yo digo, mi teoría es que el camino no es así. El camino es ancho y puedes caminar sobre el camino yéndote más hacia la derecha y más hacia la izquierda. Y puedes como
En Entonces, el mismo camino sin irte al extremo, acercarte a, pero entonces, sin llegar a tocar. pero entonces, Caes en una... no, entonces realmente ya no hay una indicación de cuál es la mitzvah. No, porque está el camino Estoy y diciendo los que bordes son los extremos, límites. extremos está mal. Pero aquí, no, aquí nos está pidiendo, tienes que ser rahum, tienes que ser piadoso, tienes que ser hasid, tienes que ser kadosh, tienes que ser parush, tienes que separarte, no es una opción. Sí, pero tienes que buscar la contraparte y unirla. No, a lo mejor Por ejemplo, O sea, no es- Rahum, espérenme, ahí sale. espérenme, déjame terminar. No es que te está diciendo, puedes ser un poco parush o no sé, te está diciendo, tienes que ser parush. Parush es Acepta. separarte un poco o mucho, no sabemos todavía, separarse de las experiencias sensoriales de este mundo. No, y como que es la base de, o sea, lo que decíamos de que cada quien puede tener un juicio y te puedes equivocar en cuál es el medio, te está diciendo un poquito por dónde está el medio. Muy bien, me encanta. Es una buena propuesta. A ver qué dicen. No, yo pienso que cada una de estas son midot diferentes, Sí. son dedos diferentes. Y cada una tiene una proporción correcta. O sea, no es en contraparte, no es ni, o sea, un poco como lo que había dicho Daniela antes, o sea, no es que está el extremo, que está la bondad y la maldad y estás en el medio, sino cada midad tiene una proporción en su propia midad balanceada y correcta. Entonces, la perishut también es una midad que hay que tenerla en proporción correcta. Muy bien, muy bien. O sea, Es muy no- parecido a lo que no- estás diciendo tú. Entonces, si se dan cuenta, hay lo que se propuso es, existe el centro y existen los extremos, y eso es todo lo que estudiamos hace rato. Lo que estudiamos en estas dos veraitot son ejemplos de ese centro. O sea, aunque parece que no son centro, en realidad son ejemplos del centro. ¿Qué significa? Por ejemplo, si quieres ser Rahman, ser piadoso, tú dirías, no, pues eso no es ser el centro. Ser el centro es ser justo. Pues no. ¿Por qué? Porque hay una midá que su extremo es ser batrán, o sea, perdón, arzari. Arzari es ser cruel, darle el sufrimiento del otro. Por otro lado, hay otra midá que es ser batrán. Batrán es cedes todo para que no tenga sufrimiento el otro. Y hay un punto medio que es ser piadoso, que es Rahum. Así explica el Rambam. Entonces, la veraidad que estamos viendo aquí es todos estos ejemplos que dijimos, en realidad son ejemplos del centro de cada una de las midot. No son el extremo de la midá. Como Navá, que es el punto medio, y pensarías que es un extremo. Exacto. Anavá, humildad, tú dirías, es el extremo de no valorar. En realidad no, Anavá es el centro entre Gavá y Shiflut Ruach. Shiflut Ruach es desprecio de ti mismo. Desprecio de ti mismo. Bajo, pues. Y orgullo, en el centro está Anavá, que es la humildad. Y entonces, ¿cómo lo ¿Entiendes? último que está diciendo? ¿Cómo lo último que dijiste? Luego, muy bien. ¿Cómo aplicarían lo de Parush? Parush es separado de las experiencias sensoriales. ¿Cómo eso sería el centro? Totalmente. Ya, Como lo vimos en la clase del Jajam. Un materialista, nada materialista. O sea que la una propuesta. Pero no en exceso. O sea, Levi tenía una vida de lujo, justo. Sí. Y él dice que ni un dedito disfrutó. O sea, depende cómo tú usas la intención que usas, todo tu exterior y todo tu tirado del mundo físico. O sea, depende de tu trabajo. Es que no me gusta porque Parush es algo objetivo, es separarse de las experiencias sensoriales. Separarte pero no eliminarlo. Tenemos en el Ramjal, yo creo que el Ramjal sí le da el clavo en Perishut, porque en Mesías Yesharim, él lo define como tomar lo que necesitas. Nada más. Entonces, en un extremo estaría ser totalmente indulgente, estar en los placeres, ¿cómo se llama? Epicurio, bueno, no epicurio, ¿cómo se llama el otro? ¿Hedonista? Sí, hedonista. Estar totalmente en la búsqueda de placeres y tomar mucho más de lo que necesitas, y por el otro lado estar privado de experiencias básicas. Entonces, pero eso es el punto
punto medio de tomas lo que necesitas para estar bien. Pero Muy bien. nadie quiere Muy buena propuesta. Muy buena propuesta, que es lo mismo que está proponiendo aquí Débora. Muy bien, están bien conectadas el día de hoy. Está muy bien, espérame. Lo que están proponiendo Débora y Mijal es que en realidad Parush también es una mirada central. ¿Qué significa? Que por un lado estaría el extremo de todo buscar el placer. Por otro lado, es dar de menos de lo que necesitas a tu cuerpo. El punto central sería separarse. ¿Qué significa separarse? Separarse de todo lo que no necesitas para estar sano, tanto físicamente como El emocionalmente. exceso. Tener lo mínimo para tu salud física y salud emocional, ese sería el perishut y ese es el camino central. Es lo que están proponiendo. Porque si no tengo un objetivo del día de mañana, no necesita esas cosas que yo tengo. Sí, muy bien, no necesitas. No. No te entendí. Por ejemplo, si yo me quedo siempre nada más yo como lo que yo necesito, porque me acostumbré desde chiquita que necesito de 3 huevos en la mañana, entonces siempre como 3 huevos en la mañana, que la realidad no es lo que de verdad necesito. Muy O bien. sea, pero está acostumbrado, entonces es lo que mi cuerpo necesita ahora. Pero yo quiero crecer como persona en mi perishut, ¿no estaría correcto? Ok, entonces tú estás diciendo que la salud emocional que nos define qué tendríamos que agarrar de los placeres de este mundo es muy subjetivo, dependiendo de nuestras experiencias previas. Es verdad. Entonces, Pero ahí es donde está el esfuerzo también. exacto, exacto. O sea, podrías pensar que tu equilibrio por tu salud emocional sería tener los lujos más grandes del mundo, o no. Entonces yo creo que exacto. Muy bien. Entonces, yo creo que lo que se pueda, lo máximo que se pueda, sin que te afectes emocionalmente. Eso es lo que yo entiendo. Pero tienes que trabajar. Puedes extremizarte para volver a pagar. Que es justo lo que iba a hacer. Es la segunda propuesta que iba a decir, es contradiciendo a Débora y a Mijal. A lo mejor esta última veraita de Perishut y de Kedushá, de Kadosh, no está hablando del equilibrio, sino está hablando de una actitud de, no, espérame, No attachment. no centro, sino de irse un poco de más para poder regresar al equilibrio. Podría ser como una medida, digamos, de curación, o sea, estás muy materialista, te vas un poco al otro extremo, poquito, sin quemarte del otro lado, o sea, sin dañarte, y eso te ayuda a llegar a tu centro. ¿Podría ser otra propuesta para entender la verdad? Sí, podría ser. ¿Cuál de las dos toma el Rambam para la halajá? Vamos a estudiar cuando estudiemos las halajot, ¿ok? Sí. No puede ser que esté hablando en este contexto, en esta varita de Kedoshim y que hable de cosas específicas a lo que se refiere de Kedoshim. ¿Puedes explicar un poco más? Por ejemplo, temas sexuales o temas de exceso de comida o Ajá. que esté hablando específico que en esas áreas sí seas mucho más Cuidadoso. O sea, que te vayas al extremo. Es que eso contradeciría todos los pesukim que vimos y todos los mekorot que dijeron tienes que ir al centro en todo. O sea, sería raro decir, no, pues en esta sí vete al extremo, porque todos los mekorot vimos que tenemos que ir al centro en todo y si te vas, te quemas. Está raro decir que en esta no hay que ir al centro. Aparte, Kadosh se refiere a las Pero entiendo la propuesta, sí puede ser. Kadosh se refiere a todas las mitzvot. Kadosh. Kirashanu mitzvoteja es, nos hizo Kadosh como por medio de sus mitzvot. Sí, es Entonces verdad. te refiere a todas las mitzvot. Es verdad. En el pasuk sí se refiere a eso. Aquí en la veraita parece que no, porque está hablando de algo de midot. Estoy diciendo, así como yo soy Kadosh, tú sé Kadosh Parush. Entonces está hablando de algo de. Te estás diciendo, yo soy Kadosh. Para que tú también sepas cómo ser Kadosh. No. Y esa es la manera que tú puedes llegar a ser Kadosh. No estoy de acuerdo, porque eso ya es el mismo pasuk, no hay necesidad de una veraita. La veraita viene a aumentar un hábito que tienes que tener. Entonces te estoy diciendo, tienes que agarrar un hábito de Kedusha, un hábito de Perishut, ¿entiendes?
por eso no me parece eso. Lo que tú propones sí puede ser, no me late, porque hay tantos, me acuerdo que hablaron de que el centro es lo bueno y el extremo está mal. Entonces, estaría raro que en estas dos, justo sí queremos el extremo. No, pero yo tengo una pregunta hacia Rama que él mismo hace en ciertas niveles. Luego, Sí, cuando estudiamos esa alajá, lo discutimos. Yo tengo una Me duda. molesta mucho el que tú seas Parush porque Hashem es Parush. Porque Hashem es un ser que no necesita, o sea, me cuesta esa comparación muchísimo. ¿Cómo exiges a un humano que sí necesita cosas físicas y que vivimos y comemos y todo, con alguien que no necesita comida, no necesita absolutamente nada? Muy bien. Entonces, no está equiparando éticamente, en el sentido de que es lo mismo Dios que lo haga que tú que lo hagas. Obviamente no. Está nada más diciéndote, exacto, te está diciendo, vamos bien, veámoslo al revés. La halajá nos pide los caminos de Dios. Los hajamim y los neviim nos dicen cuáles son las etiquetas que le damos a Dios que debemos copiar. Entonces, aquí nada más es darle la etiqueta a él de Kadosh y de Parush para aprender nosotros que tenemos que hacer eso dentro de la halajá y de la halajá, ¿me entiendes? No estamos hablando de que Dios sea Parush en el sentido de que un humano es Parush, obviamente no. Perdón que traiga esto, pero en el budismo se habla mucho de Parush en el sentido de que están todas las cosas y todo, pero tú no tienes como attachment en cómo te afecta a tu persona. O sea, puede ser rico, puede ser pobre, pero tú estás en el mismo punto. O sea, las circunstancias pueden cambiar. Eso no es Perishut, eso puede ser que exista, sea otra vida. Okay. Parush es específicamente separarse de las experiencias sensoriales. Yo tengo una duda. Espérame, de las experiencias sensoriales que no son necesarias física y emocionalmente. En el tiempo que se estudió eso, la cantidad de placeres que tenía una persona era exponencialmente diferente a la que tenemos hoy en día. Correcto. Entonces, sí, podían comer una vez al día, les iba bien. Y si dos, era un lujo impresionante. Sí. Entonces, hoy, o sea, al final del día tienes que llegar al centro que te corresponde hoy. No. O sea, obviamente sí, pero no. Es justo lo que platicamos con ella. El objetivo final es tener los menos placeres posibles, que puedas estar sano física y emocionalmente. Sí, pero mi emoción a lo mejor hoy es muy diferente de tener muchos menos placeres hoy que de hacer. Y a lo mejor tu trabajo para bajar tu materialismo es muchísimo, va a ser mucho mayor que el de antes, pero el objetivo final es tener los menos placeres posibles mientras sigas estando sana, emocional y físicamente. El lujo de los padres, ¿cómo se ve? Los padres necesitan cada quien tenemos un camino diferente. Ok, muy bien. Entonces, cada quien tiene un camino diferente. No es el mismo. Por un lado sí, por otro lado no. O sea, tenemos la misma meta. ¿En qué sentido no y en qué sentido sí? Muy bien. Primero que nada, cada quien tiene una meta personal, porque es lo que dijo Ribbi en la Mishnah. El camino que la persona elige para sí misma. Pues, en ese sentido es subjetivo el camino que cada quien va a tomar. Pero por otro lado, sí hay algo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Las etiquetas que usamos para describir los caminos de Dios en el mundo. Entonces, sí, por ejemplo, a Dios le llamamos Rahum, Hanun, etc. Todas las etiquetas que da el Tanaj, los profetas, a Dios, son objetivos que tenemos que buscar para nosotros mismos. Y es subjetivo cómo lo vas a lograr o cómo vas a entender exactamente esa mirada. Pero al final, esa tecnología es el objetivo, digamos, de equilibrio de la persona. No es, pues yo escojo que es equilibrio. No, tú escoge los Nevi'im al describir a Dios. ¿Entienden? O sea, pero Y es subjetivo en dos aspectos, en cómo yo llego a eso y en cómo yo entiendo los detalles de esa palabra. En esos dos aspectos. No importa cómo llegues a la meta, o sea, el proceso. A ver, explícate. O sea, si cada quien quiere llegar a la meta de diferente manera, nosotros tenemos la misma meta. Parecernos a Dios. De caminar en los caminos que camina Dios. Sí. Pero todos tenemos las mismas posibilidades de tener esas vidas. No. Por eso, entonces unos tienen más oportunidades, ¿no? Correcto. No, claro que sí, todos tenemos la oportunidad de corregir. Todos tenemos libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío. Y podemos cambiar y corregir. Pero sí es verdad que unos les cuesta más trabajo que otros. Nacen con un temperamento en un aspecto más acá, Uno es más enojón, otro es más materialista, otro es más
cruel, otro es más piadoso. Cada uno tiene que corregir sus propias midot para llegar a su centro. Eso es la mitzvah. La mitzvah es equilibrarse en sus hábitos personales. Y no nada más en hábitos. Está, o sea, no sé, que son predisposiciones de personalidad, también sociedades diferentes que van a determinar que, no sé, tal vez aquí vamos a tener que hacer mucho más esfuerzo y trabajo en el tema del materialismo en nuestra sociedad, así fuera en nuestro lugar. Correcto, muy bien. La sociedad, tu naturaleza y tu sociedad te ponen en una situación distinta para que tu trabajo sea distinto. Pero al final todos tenemos la misma Todos tenemos que llegar, no, la posibilidad no. ¿Por qué la posibilidad no? Porque uno tiene más dificultades. ¿Qué? Creciste, Pero qué conciencia tengas en la vida. 100%, pero al final el potencial está O para sea, todos. a ver, Si no, no es justo. O sí, sea, potencial sí, pero no en misma dificultad. Uno va a tener más dificultad y sí, uno menos. entiendo. ¿Por qué? Pero todos tenemos Pues es la vida, uno nace con herencia y otro nace sin herencia. Es más difícil, no, pues sí. ¿Sabes? No se le dice, bueno, como tú eres más enojón, entonces tú puedes ir por el extremo, ¿no? No, porque lo que le da a la persona el bien es ir en el camino de Dios. No puedes decirle, oye, pues no vayas en el camino de Dios, igual te vas a beneficiar. Pues no se va a beneficiar, el camino de Dios es el que es. Y el mundo funciona de una manera, y el camino de Jochma, como vimos, es uno. Y si no sigues el camino de Jochma, te vas a dañar. Si eres, por ejemplo, muy descuidado, y dices, Sí. bueno, mi papá era descuidado y así aprendí, pues me vale y corrígete, porque si no te vas a dañar. ¿Entiendes? Y una pregunta. Entonces, en Doche de Hanin, unas son como agresivísimas. Como que la persona te sigue pegando, pero le sigue dando el palo para pegarte, casi, casi. Sí, es como Jesús, hay que ver porque cuál mira. No sé, no me acuerdo, las discutí, pero no me acuerdo, pero sé que hay. No sé si yo no creo que hay ninguna así. Sí, te matan porque de Hashem, tu como no rey, sigue, también mientras sí, yo va. hago el pecado, Hashem está dando fuerzas para hacer el pecado. Paciencia. Tiene paciencia. Eres capaz. Pero me estaba dando vida para hacer algo en contra de Sí, él. entonces te da paciencia. Pero no te. Es su camino. Por eso, pero es una paciencia. Por ejemplo, si alguien te está haciendo algo malo, a lo mejor te aguantas tantito. Si lo sigue, ya lo reclamas. Sigues dando agua. Por eso, exacto. Ok, vamos a cerrar. Nada más quiero que. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que el camino de Dios, de Adonai, es, ¿cómo se dice? Sinónimo, es sinónimo del equilibrio y es sinónimo del camino de Jochma, que es sinónimo del camino de la rectitud. ¿Entienden? Todas esas palabras son sinónimos y todas esas se incluyen en el Hiyub de Bealachta Bejol Bidrajabo, Bejol de Darje Adonai. Ir en los caminos de Dios es eso, es ir en el camino de la rectitud, de la sabiduría, del equilibrio. Y punto número 2, el Hiyub de Letaken, nuestras midot, es un Hiyub de oraitá de la Torah, no es bonito y precioso, es obligatorio. Punto número 3, no es al gusto del consumidor. Hay algo que tiene que hacer la persona y es definido a qué tiene que llegar. No es, pues yo pienso que las midot son estas o estas. Está definido por los Nevi'im y por los Jajamim cuáles son las categorías con las que describimos a Dios y esas estamos obligados. Punto número 4 y último, son subjetivas en el aspecto de cómo cada quien logra llegar a ese equilibrio y en el aspecto de cómo entiendo los detalles de cada una de las etiquetas que damos de los actos de Dios, porque siempre va a haber un poco de discusión, ¿no? ¿Qué significa exactamente Perishut? Entonces, cada quien tiene un nivel de subjetividad para escoger. Y, como dijimos, cómo lo aplica en su vida. Y también es en contextos, ¿no? O sea, en Coelet dice el tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de